Bueno, la respuesta está en el versículo 6, y aquí es en donde queremos retomar el texto. No que la palabra de Dios haya fallado. No. El hecho de que todos los judíos no son convertidos no significa que Dios no dice la verdad, o que no puede guardar su palabra, o que es demasiado indiferente como para molestarse por esto. No significa que la palabra de Dios ha fallado. Ahora, una cosa es decir, no significa eso, pero ¿por qué o cómo? ¿Podrías explicarlo? Y él comienza en el versículo 6 y sigue por el resto del capítulo para explicarlo. Y aquí está cómo lo explica. Tienes que entender el poder salvador de Dios. Tienes que entender el amor salvador de Dios. Tienes que entender el propósito salvador de Dios y el plan en acuerdo, en armonía total con el resto de los atributos que Él posee. En otras palabras, su amor no puede definir el fin de su ira. Su amor no puede definir el fin de su juicio, justicia, venganza, castigo, enojo. Esas constituyen su esencia y su ser, de tal manera que lo que Dios hace con respecto al amor está mezclado de manera perfecta y en armonía absoluta con el resto de sus atributos. Y ustedes se acuerdan de esto, amados. El propósito entero del diseño redentor en últimas es para la gloria ¿de quién? De Dios, antes de los ángeles y antes de los hombres. Y el hecho de que Dios se glorifique a sí mismo significa que se muestra a sí mismo. Y entonces lo que Dios va a hacer en la redención es mostrarse a sí mismo. Y mostrarse a sí mismo significa manifestar la totalidad de quién es Él, la totalidad de todos sus atributos. Y esa es la razón por la que vuelvo a decir que el amor de Dios hacia el mundo y hacia nosotros, el mundo de incrédulos y creyentes, el amor de Dios en general será limitado por las demandas de su propia gloria, porque al final es el siervo de su glorificación de sí mismo. Ahora, con ese entendimiento, podemos ver ahora el resto de este capítulo desarrollarse. Y voy a mostrarles 7 atributos de Dios que tienen que operar en armonía con su amor. 7 atributos de Dios son bosquejados aquí, conforme Pablo responde a este asunto, y operan en armonía perfecta con el amor de Dios. En primer lugar, Él es glorificado en su soberanía. Él es glorificado en su soberanía, versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado. Aquí está la razón. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Él está diciendo hay 2 Israeles. Hay un Israel descendiente, ese es un Israel natural. Esa es la raza judía que salió de los lomos de Abraham, quien fue el hombre a quien Dios usó para fundar a la nación. Está ese Israel natural físico, pero no todos los de ese Israel son el Israel verdadero. En otras palabras, dentro del Israel natural hay un Israel espiritual. Y eso es de lo que Pablo está hablando en Romanos 2, 28 y 29, cuando él dijo, no es el que está circuncidado externamente quien es un judío, es el que es circuncidado internamente quien es un judío verdadero. Pero aquí Pablo dice, miren, Dios nunca tuvo la intención de salvar a todo Israel. Eso es lo que está diciendo. La palabra de Dios no ha fallado. No es que Él es impotente, que es indiferente o deshonesto. Dios nunca tuvo la intención de que todos los judíos fueran salvos en primer lugar. Escúchame, porque si Dios hubiera tenido la intención de salvar a todos los judíos serían salvos. Eso es algo difícil de entender, pero eso es exactamente lo que la Escritura dice, y eso es coherente con la soberanía de Dios. La incredulidad de Israel no cancela la palabra de Dios, no resta de alguna manera a la integridad de su persona, no quiere decir que él es impotente, indiferente o deshonesto. Dios nunca tuvo la intención de salvar a todo Israel. Todo el Israel natural no es el Israel verdadero. Dios siempre tuvo la intención dentro del Israel natural salvar a únicamente algunos judíos, de tal manera que el Israel espiritual real estaba dentro de la nación. La nación, escuche con cuidado, fue escogida para el privilegio, pero los individuos fueron escogidos para salvación. El Israel real es el Israel de la fe, el Israel elegido para salvación. Y así es como Pablo lo responde.
Él lo responde al decir, Dios es glorificado en su soberanía. Ese es el primer atributo que usted ve de los 7 aquí. Dios es glorificado en su soberanía. Manifiesta quién es Él, demostrarle a la creación entera que Él está en control de todo. Él toma las decisiones. Él es soberano. El versículo 7 le da seguimiento. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Dice lo mismo. No todos son hijos espirituales de Dios, simplemente porque descendieron de Abraham. No toda persona que es judía, no toda persona que sale de los lomos de Abraham fue, por plan de Dios, destinada a ser hijo de Dios. Y de nuevo le está diciendo lo mismo. Y él ofrece prueba de esto. Aquí está la primera ilustración. Y en el versículo 7, él cita de Génesis 21:12. Y se remonta cuando Dios estaba escogiendo primero a Abraham y a la nación. Y Dios dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Ahora Dios tomó una decisión cuando Él escogió a Abraham, ¿verdad? Debido a que Él escogió a Abraham, Él pasó por alto al resto de la gente. Pero una vez que Él escogió a Abraham, Él le dio a Abraham una esposa llamada Sara. Él hizo una promesa de que Él, a través de los lomos de Abraham, bendeciría y vendría no solo un Israel nacional a través de los lomos de Abraham, sino que vendría un llamado, una elección a salvación espiritual entre esas personas. Pero Dios fue selectivo porque Abraham tuvo 2 hijos, ¿no es cierto? El primogénito de Abraham fue llamado Ismael. Él no le nació a Sara, le nació a Agar. Una esclava, no obstante, fue el primogénito de Abraham. Pero Dios pasó por alto a Ismael, y el segundo hijo nacido a Abraham y Sara fue ¿quién? Isaac. Y Dios escogió a Isaac. Desde el principio mismo, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, miren, no toda persona que salió de los lomos de Abraham fue escogido por Dios. Dios pasó por alto a Ismael, y eso ilustra el proceso selectivo soberano de Dios. Él siempre determinó escoger. Ismael fue excluido, fue rechazado. Dice usted, bueno, ¿qué hace eso? Demuestra la soberanía de Dios. Demuestra que Dios es el que escoge en últimas. Él es soberanamente selectivo y eso muestra su control majestuoso de todo. Versículo 8. Esto es, desarrollando aún más esta explicación, no los que son hijos según la carne, esto es, los hijos físicos de Abraham o de Isaac, los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. En otras palabras, él simplemente está dando seguimiento con la misma idea. Dios ha escogido a personas para que sean hijos de la carne en la nación de Israel, pero no todos los hijos de la carne son los hijos de la promesa. La promesa se relaciona con la realidad espiritual. La carne se relaciona con lo físico. Entonces, de nuevo, él simplemente está diciendo, Dios tomó una decisión, y su decisión fue, escogeré un nombre, Abraham, de los lomos de Abraham, él tuvo 2 hijos, escogeré al segundo hijo, Isaac, de los lomos de Isaac, por así decirlo, habrían hijos de carne, y de los hijos de carne voy a escoger algunos para que sean los hijos de la promesa. Isaac realmente fue un hijo de la promesa en el sentido de pacto, y de sus lomos vinieron tanto hijos de la carne como de la promesa. Después, versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Ahora, ese versículo 9 está citando Génesis 18:10, en donde Dios está diciendo, voy a escoger el hijo de Sara, no el de Agar. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso Dios? Ismael era el hijo de Abraham por igual, y el derecho a la primogenitura era reconocido a través del padre, y en ciertas maneras realmente no importaba quién era la madre en tiempos patriarcales, como usted bien lo sabe. ¿Por qué? Puramente porque Dios es soberano, puramente porque Dios selecciona, porque Él está a cargo, y esto demuestra su soberanía sin influencias. Es una fuerte ilustración de elección incondicional en su expresión más inequívoca. Dios dijo, voy a pasar por alto a Ismael, y Sara va a tener un hijo, y él va a ser el escogido. Dios tomó la decisión. Abraham tuvo 2 hijos, varios hijos, solo uno fue la decisión de Dios, Isaac. No se detiene ahí. Isaac tuvo 2 hijos. ¿Quiénes fueron? Jacob y Esaú. Observe el versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre,
Versículo 12. Vaya al versículo 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Quién dijo eso? Dios. Génesis 25:23. Dios dijo, estoy escogiendo al menor. Y no era así. Debería haber sido Ismael por el derecho de la primogenitura, el derecho de la herencia, el primogénito. Debió haber sido Esaú. ¿Se acuerda que cuando los hijos nacieron, los gemelos, Esaú salió primero y Esaú realmente tenía el derecho de primogenitura? Esaú tenía el derecho a la herencia, pero usted se acuerda que Esaú lo trató con menosprecio y cuando él tuvo hambre, en una ocasión lo intercambió por una comida con su hermano Jacob. Debería haber sido Ismael y debería haber sido Esaú, pero fue Isaac y fue Jacob. ¿Por qué? Porque aun antes de que nacieran, Dios dijo, los escogí. Así es. Y lo que demuestra es la soberanía de Dios. Aquí usted tiene decisión incondicional, elección incondicional, si le gusta esa palabra. Y después el principio es expresado en el versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. En otras palabras, Dios tomó la decisión sin consideración alguna hacia esos dos jóvenes, sin considerar su conducta, su vida, si eran buenos, si eran malos, no tuvo nada que ver con ellos, sino de manera pura y únicamente en base al propósito de Dios, conforme a su decisión, para que Él presentara de manera muy clara al principio de la historia redentora que Él era el que tomaba las decisiones y que ser un hijo de la promesa, ser un hijo de Dios, ser un judío verdadero, ser realmente un israelita en el corazón, era un asunto divino y no un humano. Entonces, antes de que los gemelos nacieran, así como antes de que Isaac naciera, Dios dijo, el mayor servirá al menor. Eso es porque así es la manera en la que quiero que sea, para demostrar que mi propósito, conforme a mi decisión, permanecerá. El punto es, ¿qué es lo que Dios estaba mostrando? Él estaba mostrando su ¿qué? Su soberanía. Él estaba diciendo, deben adorarme y deben honrarme y respetarme y deben alabarme y glorificarme. Y para hacer eso deben entender lo que es verdad acerca de mí. Comienza con reconocer que yo estoy a cargo. Soy soberano. Dios escoge. Dios determina los destinos antes de que hombres y mujeres nazcan de manera independiente de cualquier cosa en ellos. Esa soberanía no influenciada, Dios es glorificado en su selección soberana como esa, muestra su control, muestra su gobierno, y nuestro Dios es un Dios soberano. Y después usted llega al versículo 13, como está escrito, y eso está citando Malaquías 1, 2 y 3, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú, ¿qué? Aborrecí. ¿Qué? ¿Quieres decir que el amor de Dios es así de selectivo? Sí, porque el amor de Dios está limitado por las demandas de su gloria. Y Dios es glorificado en sus decisiones soberanas. Dice usted, pero es terriblemente fuerte decir que a Esaú aborrecí. Pero escuche, si Dios no aborreciera, entonces no entenderíamos su amor. No entenderíamos la magnanimidad sorprendente del amor soberano si no hubiera odio. El amor salvador, sacrificial, es revelado cuando el odio santo de Dios es manifiesto. Y Dios se va a mostrar a sí mismo por los siglos de los siglos a hombres y a ángeles, y veremos, como ya hemos visto, que el amor de Dios significa algo porque el odio de Dios significa algo. Es sorprendente ver el amor de Dios hacia pecadores indignos, originándose de manera libre en su propia voluntad santa, cuando Él tiene toda razón para odiarnos. Pero esa es la gloria de su amor soberano. Entonces Dios va a ser glorificado en su soberanía. Él va a tomar decisiones, y esas decisiones van a involucrar a quien Él en últimas y eternamente amará. Él ama al mundo en un sentido, pero como dije, eso se convierte en odio. Él ama a los suyos en un amor inquebrantable que jamás puede convertirse en nada más que más amor. Entonces Dios es glorificado en su soberanía. Y sea cual sea su amor, va a existir dentro del marco de la manifestación de su soberanía, lo cual incluye amar a algunos y odiar a otros. Eso prueba que Él está a cargo. Él toma decisiones. En segundo lugar,
Dios es glorificado no solo en su soberanía, sino que Él es glorificado en su juicio o su justicia. Pablo se adelanta a lo que alguien va a decir aquí. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Qué vamos a decir de esto? Vamos a decir, bueno, Dios no es justo. Eso no es justo. Eso es lo que él está asumiendo aquí.